Bien, ahí está la hojita que tienen ustedes en el Classroom. Está el enunciado del ejercicio que vamos a desarrollar y también las fórmulas y algunos elementos que vamos a requerir ya finalmente para terminar esto. En esta parte vamos a aprender a definir la otra variable de diseño importante en la estructura de un pavimento, que es suelo de subrasante. Vamos a evaluar el enunciado de nuestro problema. Problema a desarrollar, nos presentan, nos dicen que en el proyecto de una vía del estudio de suelos se tiene el resumen de CBR in situ de toda la vía. Es un tramo de carretera desde el kilómetro 55 al 65, del 55 más 500 al 65 más 500, considerando como marco normativo el Manual de Carreteras del Ministerio de Transportes. Determinar tramos homogéneos para diseño por el método de diferencias acumuladas. Método de diferencias acumuladas de Ashton. Vamos a ponerle ahí Ashton. Valores de diseño de la subrasante para cada sección homogénea. Según Ashton, según el criterio de Ashton, los valores de diseño, ¿no? Según Instituto del Asfalto y según MTC. Tres criterios son los que vamos a demostrar. Nos dan algunas consideraciones. Dice, considere la altura de corte y relleno. Considere, dice, ¿no? Las alturas de corte y relleno se obtuvieron por diferencia entre cotas de subrasante y terreno natural perfilado y compactado. Ojo, ahí hemos hecho un cambio, me parece, de lo que está aquí. ¿Qué dice acá? En el ejemplo que ustedes tienen. Acá dice, miren, alturas de corte y relleno, entre cotas, subrasante y terreno natural. Este último sin ningún tratamiento. Ahí dice, este último sin ningún tratamiento. Pero en el ejercicio que nosotros vamos a desarrollar, porque esto se ha hecho el semestre anterior, ¿no? En este semestre vamos a hacer algunos cambios. Entonces, en lo que vamos a hacer ahora está esto, que las alturas de corte y relleno se figuran por diferencia entre cotas de subrasante y terreno natural perfilado y compactado después de haberse eliminado la capa orgánica. Ustedes saben que cuando hacemos el trabajo de limpieza o, sí pues, ¿no? Limpieza de terreno en carreteras, implica pues eliminar la capa orgánica que normalmente tiene un espesor o se elimina mínimamente 30 centímetros porque está pues lleno de materia orgánica, ¿no? Y eso es perjudicial a la larga para la estructura eh, y por norma eso se tiene que eliminar. No podemos hacer un terraplén sobre un suelo orgánico o suelo con alto contenido orgánico como lo es generalmente los 30 centímetros superficiales de un terreno natural. Entonces, aquí nos están explicando que ya se ha perfilado y compactado el suelo natural y las alturas de corte relleno que tenemos son con respecto a esa superficie perfilada y compactada. Diferente al caso que tienen ustedes ahí en el ejercicio, que también sería bueno que se pongan a resolver eso y a ver qué diferencias hay, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver este caso. Y así se puede variar N cosas, así que eso es normal en estos casos donde debe primar siempre el criterio, el conocimiento de las normas para poder proceder, pues, ¿no? Con las estimaciones y cálculos. Continuemos. Dice entonces que los valores de altura de corte relleno en metros positivos son cortes y los negativos son rellenos. Valores positivos cortes, valores negativos rellenos. Que la profundidad de influencia es 1.20 metros desde el nivel de subrasante. Para terraplenes o rellenos de todo el tramo se utilizará material de préstamo que satisface los requerimientos de las EG 2013 con valores de CBRD. Nos dan ahí los resultados de laboratorio del material que se va a utilizar en los rellenos.
Dice CBR al 100% de la máxima densidad seca, 37%. CBR al 95%, 32%. Y CBR al 90% de la máxima densidad seca, 21%. Espesor de la capa subrasante en zona de corte y relleno, 0.30 metros. Bien, son datos de problema. Y ahora vamos a empezar a resolver este problema que es cuasi real, ¿no? Como se nos presenta en la práctica realmente. Empecemos. Lo primero vamos a empezar colocando los datos que nos dan en el ejercicio. Entonces, empezamos con esto de acá. Aquí tenemos la siguiente nomenclatura. ESR significa espesor de la capa subrasante. Y ese es un dato del problema. Nos dicen que el espesor de la capa subrasante es 0.30. Puede ser que sea más. Si es que no les doy ese valor, cada uno de ustedes asume un valor. Mínimo es 30, pero alguien puede asumir 40, 50, 60, dependiendo de lo que quiere lograr. En este caso me dicen que es 30 y por eso considero ese espesor. Luego me piden acá, o hay que colocar acá aquí, el CBR de la capa subrasante. CBR de la capa subrasante. Aquí me dan o me dicen que se va a usar para los rellenos un suelo de préstamo, pero no nos dice préstamo de dónde. Si es de cantera, si es del préstamo lateral o préstamo de otro corte, de un corte de la parte de movimiento de tierras, ¿no? No nos indica eso. Entonces, cuando no me dicen, uno puede asumir, ¿no? Pues nosotros podemos ir a material de préstamo de un material de cantera. Y listo, asumo eso. Entonces, miren que hay varias cosas que se podrían asumir. Consideren eso. Muy bien, entonces asumimos que es un préstamo de cantera y estos son los resultados. Muy bien. Se tiene CBR al 100, 95 y 90. La pregunta aquí es, ¿cuál de esos valores, 37, 32 o 21%, corresponde o correspondería a el valor de CBR de la capa subrasante? ¿Cuál es? ¿37? 32, 21. Escriba su valor en chat. Se van a ganar un puntito los que den con la respuesta correcta y que expliquen por qué. Bueno, hay varias respuestas, ¿no? 32, 21, 32, 32, y nadie ha puesto 37, qué raro, ¿no? ¿Nadie nada más? Bueno. Rivaldo Chura, activa tu micrófono y dinos por qué. Ah, pero vas a mal tu respuesta, pues 32. ¿32 qué? 32 manzanas. Entonces, te perdiste el punto por no colocar correcta la respuesta. Acá, Ceballos. Ceballos Jancapa dice 32%. Muy bien, Ceballos. Alice Jancapa, activa tu micrófono y explícanos por qué 32%. Ingeniero, buenas noches, compañeros, muy buenas noches. Hola. 32% porque el CBR debe ser en lo que es en la capa superior de la rasante, el 95% como mínimo. Capa superior de la rasante, ¿estás seguro? Capa superior de la rasante. Pero ¿estás seguro que es capa superior de la rasante? Es lo que has dicho. De la subrasante, ingeniero. Ah, ya, ahora sí. Capa superior de la subrasante. Entonces sí, correcto. ¿Y de dónde saca ese valor? ¿De dónde sacas ese valor? ¿Dónde dice que es 95%? De la MTC, ingeniero. ¿De qué parte del MTC? Ya has perdido un punto. Has ganado un punto. Debiste ganarte dos, pero
Te falta esa parte de la respuesta que hay que conocer, ¿no? De las EG 2013, ahí está, ¿no? En las EG 2013. Vamos a reconocer tu punto, Ali. Primer punto al parcial, un punto al parcial, ¿no? Eso vale oro. Muy bien, esto es de la B, esto es de la A. Listo. Bien, entonces, cuando aquí tengo que colocar el CBR de la capa subrasante, tengo tres CBRs, uno al 90, el otro al 95 y el último al 100% de la máxima densidad seca. ¿Cuál de ellos considero para la capa subrasante el que coincida con lo establecido por la especificación técnica en donde nos dan valores para una capa subrasante? Y eso está en las eje 2013 y también en el manual de carreteras. El porcentaje de compactación mínimo para una capa subrasante es 95%. Entonces el CBR que debo de usar es al 95% de la máxima densidad seca, que es 32%. Listo. Corte de materia orgánica. En este caso, corte de materia orgánica no hay porque ya está cortado, perfilado y compactado. Si es que hubiera sido el caso que ustedes tienen ahí en su ejemplo, ¿no? Sin ningún tratamiento, ahí sí hay que considerar que una profundidad normalmente de 0.30, pero en este caso, no, en este ejercicio que estamos resolviendo. Profundidad de influencia me dan como dato 1.2, que es hasta la profundidad desde el nivel de subrasante en donde las cargas o esfuerzos son significativos, son considerables. Después de eso ya no son significativos, se pueden despreciar. Eso nos dice esta profundidad de influencia. El CBR del relleno. Bueno, CBR de relleno se refiere al CBR del cuerpo del terraplén. Y por las especificaciones técnicas sabemos que el cuerpo del terraplén va a ser compactado mínimamente al 90% de la máxima densidad seca. Eso es lo que establece las EG. Entonces el CBR de relleno debe ser al 90. En este caso, si voy a tener relleno, va a ser un suelo que va a tener un CBR del 21%. Si no se entiende, pregunta, ¿no? Si algo no se entiende, pregunta, no te quedes con la duda. Muy bien, ya tenemos esta primera parte de la tabla, esto lo vamos a ver después. Continuemos ahora con el trabajo. A ver, aquí tenemos la columna de progresiva. Elvis, ¿tienes alguna pregunta? Muy bajito, Elvis, puedes hablar más fuerte, acércate más al micrófono. Ingeniero, ¿me escucha? Buenas noches. Más o menos, trata de hablar más fuerte. Ya, ingeniero, buenas noches. ¿Me escucha? Y ahora sí un tanto. Ya, ingeniero, disculpe, no sé, 2CBR estamos viendo. No sé si me puede dar la diferencia, ingeniero. Va a disculpar esa parte un poquito. Que las pueda dar, ¿qué me dices? No te he escuchado la última parte, habla un poco fuerte, por favor. De los CBR, ingeniero, del 32 y del 21% que estamos utilizando, la diferencia de estos dos CBR, quisiera saber, ingeniero. La diferencia. ¿Quieres saber la diferencia? Sí, sí, ingeniero, disculpe, por favor. A ver, voy a tratar de responder lo que estás preguntando. Bueno, aquí tenemos resultados de laboratorio, que para hacer el relleno, el residente de obra generalmente, o en este caso puede ser el proyectista también, ¿no? El proyectista que está haciendo el expediente técnico, necesita conocer pues cuánto o qué valor de CBR tiene el material de préstamo que voy a utilizar para los rellenos. Entonces ustedes encargan al laboratorista que te haga el ensayo CBR y le dicen, quiero el CBR de este suelo al 90, al 95 y al 100% de la máxima densidad seca. Eso lo hemos estudiado en la clase anterior, recuerda, ¿no? Hemos hecho CBR al 90 y 95, o al 95 y 100%, ¿no? En la clase anterior del CBR. Y ahora lo que hay que tener claro es, bueno, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? La diferencia de este valor de 32 y 21, por ejemplo, es
que este primer CBR es para un suelo cuya densidad de compactación es del 95%. Cuando ese suelo tiene una densidad del 95%, presenta esta resistencia al corte por punzonamiento. Y si su densidad es menor, es decir, 90% de la máxima densidad seca, su resistencia al corte por punzonado es menor también, ¿no? 21%. Todo esto, estos tres valores corresponden a el ensayo CBR de un suelo. Y recuerden que un suelo tiene valores de CBR que dependen de su densidad, dependen de su humedad, ¿no? De la humedad que tenga el suelo, del tipo de suelo que sea. En este caso es un solo tipo de suelo a humedad óptima. Una sola humedad, un solo tipo de suelo, pero diferente densidad. Y ustedes saben que la densidad se controla compactando. Entonces, este suelo está compactado al 90, el otro al 95 y al 100 y lógicamente los valores de CBR también van a variar. Bueno, es así como se obtienen. Esto es en el laboratorio de un suelo y ese suelo se va a utilizar en terraplenes o en la construcción de esta carretera probablemente, ¿no? Y yo necesito esos valores para calcular mi valor de diseño de la subrasante. No sé si con eso he explicado tu duda, eh, Percy. Sí, quiero todo claro, ya ahora sí lo entendí. Ya, Que no es correcto. que el anterior esto no, la anterior clase no yo no estaba tan atento. Ah, no has estado en la anterior clase. ¿Para qué faltas, pues, Percy? Ya. Junior, ¿tienes alguna pregunta? Buenas noches. Te escucho muy bajito, Junior. El mismo problema que con Percy. Aumenta volumen a tu micrófono o pégate al micrófono y habla un poco más fuerte. Dime cuál es tu duda. Ingeniero, no sé si se me escucha. Ya, mejor ahora. Ingeniero, una consulta. Eh, ¿Nos tienen que dar siempre los 3 CBRs o nos tienen que dar dos? Porque en el ejercicio que usted nos ha dado en el Classroom solo hay Ujú. dos CBR, de Sí, 95 y 90, y no nos ha dado el 100%. claro. Claro, te pueden dar más también, ¿no? Te pueden decir CBR al 100% tanto, CBR al 95 tanto, CBR al 90 tanto. Y te pueden decir CBR natural de ese suelo tanto. Sí, te pueden dar otro valor de CBR más. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Utilizar tu criterio, pues, ¿no? ¿Cuál de esos usas? Y para saber cuál de esos usas en cada capa, ¿qué tienes que saber? Lo que dice la norma. ¿Qué norma? Eje 2013 del manual de carreteras. Ahí está. ¿Qué valor a qué porcentaje de compactación vas a tener cada componente de la subrasante? Y a ese porcentaje de compactación necesitas saber su CBR para diseñar. Entonces, te pueden dar 4 o 5 valores, o te puede dar un valor también, ¿no? Te pueden dar solamente este de acá. ¿Y qué harías si te dan solo ese? Tú sabes por norma que se requiere al 95% porque está establecido en la norma. Pero si te dan solo este, ¿qué haces? Le miras al compañero, le preguntas al ChatGPT, ¿qué haces? ¿Cuál sería tu solución? ¿Cómo responderías, Junior? A ver si te planteo este mismo problema, pero te doy solo un valor de CBR, ¿qué haces? Te quedas ahí, Eh, dices, faltan datos, ya no resuelves. ¿Qué harías? Eso puede pasar en tu examen. Ingeniero, mirando la norma EG 2013 del Ministerio de Transporte. No. Si en este ejercicio te doy solamente un valor de CBR y tú estás calculando y necesitas saber el valor de CBR de la capa subrasante, que por norma debe estar compactada al 95%, entonces tú puedes, una de las tantas cosas que podrías hacer es que estamos diciendo que esto no hay, ¿no? Esto no te dan. Entonces es asumir un valor. Dices, explicas, ¿no?
En el estudio del suelo que se va a usar en Terraplén, solo tenemos el valor de CBR al 100%. Según norma, se requiere conocer el valor de CBR al 95% que no nos dan como dato. Por ello, asumo el valor de CBR al 95% de tanto. Y ahí tú tienes que tener el criterio de asumir un valor mayor o menor. A menor densidad, ¿el CBR va a ser mayor o va a ser menor? Obviamente menor. ¿Cuánto? Asume, ¿no? 36, 35, 32, 30. El comportamiento del suelo es no lineal, es un comportamiento plástico, ¿no? En algunos suelos será -7 puntos, -5 puntos. Eso se tiene que averiguar con un ensayo, no lo puedes adivinar. En este caso tú lo asumes, pero asumes con criterio un valor menor, pues, ¿no? Que 37. ¿Cuánto? Asume, pues, 34, es decir, ¿se entiende? Si no te dieran ese valor, lo asumes y continúas con tu cálculo. Asumes, pero recomienda, ¿no? Se debe de realizar el ensayo del CBR al 95% porque eso es lo que se necesita. ¿Te das cuenta? Y eso es actuar con criterio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este caso me da a pie para explicar lo siguiente, ¿no? Cuando se toma un examen de pavimentos, yo lo puedo tomar de forma virtual y muchas veces resulta ser peor para los estudiantes. ¿Por qué? Porque piensan que en un examen virtual tienen libertad para hacer exámenes en grupo, plagiar y divertirse, ¿no? Y sorprender al docente. Bueno, esa es una grave equivocación. Bueno, al menos ahora, como va a ser el examen presencial, se van a ahorrar esa pequeña molestia que suelen parecerles pues algo a favor. Miren, eh, en una pregunta de este tipo, de preguntas abiertas, las respuestas pueden ser múltiples, no existe una sola respuesta. En este caso, alguien con criterio podría decir, yo asumo 34. Y algún otro estudiante también puede haber asumido 34, coincidencia. Pero si un grupo de 5 o 10 asumen 34, ya es raro, ¿no? Ahora, se siguen buscando indicios. Hay muchas cosas donde tienes que asumir con criterio. Asumas un valor y todo ese grupo asume también ese otro valor. Ya es dos sospechas. Ya con eso se confirma pues de que ahí hay algo raro, de que están haciendo el examen en grupo, ¿no? Entonces, normalmente cuando el examen es virtual, yo me dedico prácticamente solo a detectar plagios, ¿no? Plagio, 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 y todos los plagios, que suelen ser más del 50%, a un lado, ¿no? Plagio, pues un note cero, ¿no? Por deshonesto. ¿Se dan cuenta? Así pasa y todas las veces. A pesar que les digo esto, ¿no? Les digo, esto es así, no hagas esto, ¿no? Igualito, pasa en el examen. No, parece que no me creyeran, ¿no? Igualito en el examen dejan contaminar su respuesta. Ya en el WhatsApp, ya en su correo, y de alguna forma se comunican, ¿no? Como no los veo, ustedes tienen ahí lo que ha hecho el otro y siempre se les va. Se les va sobre todo cuando no tienen el criterio suficiente, cuando ya no hay tiempo y copian por copiar nomás y alguien le puso una rayita ahí, ustedes le ponen la rayita. No saben por qué, pero le ponen la rayita. Pone un valor de CBR en kilopascales, lo copian igual en kilopascales porque no hay criterio. Y eso se ve. O ponen un valor ya sin unidades, ¿no? Todo sin unidades. Es decir, no estudiar y ser deshonesto en un examen es pues condenarse a tener una nota desaprobatoria. Y eso es muy frecuente en los exámenes virtuales. Por eso no les conviene dar un examen virtual porque en realidad piensan que pueden sorprender al docente, pero no es así. Es peor. Ahora, si quieren en el examen presencial que manda, por lo menos la posibilidad de plagio y que tengan cero por plagio se reduce drásticamente, ¿no? Ya los muy expertos lograrán plagiar probablemente, no siempre hay, ¿no? Pero igual los voy a dejar también que hagan, ¿no? Igualito van a plagiar, y igualito van a ser descubiertos y yo les voy a demostrar su plagio, ¿no? Por esto tiene cero. No hay opción o sea, no hay pues, sustento. ¿Cómo van a sustentar algo así tan burdo? Pues no se puede. Por eso la mejor cosa que puedes hacer es
pregunta, estudia, entérate. Los ejercicios son sencillos, pero son con criterio. Ningún ejercicio es mecánico, tienen que actuar con criterio. ¿De acuerdo? Entonces, les estoy dando acá una cuestión que puede presentarse, porque en realidad todavía no sé lo que voy a plantearte en el examen, pero puede ocurrir y es lo que pasa en la vida. En la vida, en un proyecto, las cuestiones que ocurren son totalmente aleatorias. Puede pasar cualquier cosa y uno tiene que estar preparado para responder a esas circunstancias. Bueno, entonces aquí ya vamos a volverlo a su condición normal. Así estaba, ¿no? Entonces aquí, como me dan estos valores, me pueden dar 3, 2, 4 valores. Me están dando 4 valores, yo tengo que saber cuál debo tomar. El laboratorio me va a dar certificados de ensayos y yo como ingeniero tengo que saber qué ensayos considero, ¿no? Y qué falta para encargarlos a hacer, ¿cierto? Entonces, si me dan esto, yo sé que si tengo capa subrasante, esa capa subrasante por especificación técnica se va a compactar cuando se ejecute la obra al 95% porque es el mínimo que te establece. Entonces, como se va a compactar al 95%, para diseñar, tú diseñas también con el 95% y ese es el dato que necesitas. Por eso es 32%. ¿Está claro, Junior? Sí, ingeniero, está claro. Ya. Continuemos. Entonces, por eso es 32%. Ya tenemos ahí para eso, y acá 21% porque es para el cuerpo de terraplén, 32. Listo, así es, ¿no? Y ya está esto. Ahora empecemos. Valores positivos, cortes. Valores negativos, rellenos. Entonces acá tenemos un tramo de cortes en donde se tiene CBR del suelo natural. Para tener CBR del suelo natural, el ensayo que se hizo es CBR in situ. ¿De acuerdo? CBR in situ del suelo natural. Lo primero que hay que hacer acá, en esta columna, a ver, empecemos con la progresiva 55 más 500. El objetivo es llegar a calcular CBR compuesto en primer lugar. Hay que tener todos estos CBR compuestos para cada progresiva. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, empecemos con esta primera progresiva 55 más 500. En la 55 más 500 me dicen que es un corte. Vamos a dibujar esa progresiva. Es lo que ustedes también deben de hacer. Graficar las características del problema y plantearle una salida. 55 más 500. Ahí tenemos un terreno natural, nos dicen que es un corte, ¿verdad? Y cuando es un corte, el terreno natural está sobre el nivel de subrasante. Este es el nivel de terreno. Y aquí tenemos el nivel de subrasante. La diferencia de cotas en el eje es 50 centímetros, ¿no? Eso es lo que dice el ejercicio, ¿no? Está en las alturas de corte y relleno. Y por dato del ejercicio también, dato del problema, me dicen que la capa subrasante o 0.30 metros. Muy bien. Y esta es capa subrasante. Y tú sabes que esta capa subrasante tiene un proceso constructivo, ¿no? A ver, por 2 puntos al primer parcial. ¿Qué dice la norma con respecto a la construcción de esta capa subrasante en un corte? ¿Cómo debe de ser? Punto, entre en el chat para abrir el micrófono. No quieren 2 puntos al parcial. Ya, pues se lo perdieron, jóvenes. Claro, están ahí revisando ahorita, mira, muy tarde. Perdieron. La norma dice en un corte. En primer lugar, ¿es un corte en roca o en suelo? ¿Dónde creen que es este corte? Roca o suelo, escriban roca o suelo ahí en el chat. ¿Es corte en roca o es en suelo? ¿Cómo pueden saber eso?
Están durmiéndose, jóvenes, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Están de sueño? Nadie responde. Despierten, jóvenes. Suelo, dice, ahí está Ceballos, dice suelo, 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 ya todo suelo, es excelente, es suelo, pues, ¿por qué? ¿Cómo sé que es suelo, no? Aquí en los datos del ejercicio me dicen es CBR de suelo natural y el valor de 11.3%, es un suelo. La roca no va a tener un CBR de 11.3, ¿no? La roca no tiene CBR, pues no, no hay CBR de roca, ¿de acuerdo? Entonces, si me dan valor de CBR, todo es suelo, no hay roca en este ejercicio. Muy bien, esa es la forma. Entonces, es un suelo. Entonces, se trata de construir la capa subrasante en un corte donde se corta el material suelo. Entonces, ¿qué dice la norma con respecto a la construcción de la capa subrasante en un corte en suelo? Dice que realizas el corte hasta el nivel superior de tu subrasante. O sea, se corta hasta este nivel. En este nivel, una vez en el nivel de subrasante, se escarifica 150 milímetros. Se escarifica. ¿De acuerdo? Escarificas 150 milímetros y luego compactas 30 centímetros. Y en esos 30 centímetros, ¿a qué densidad de la máxima densidad seca debes de compactar? Al 95%. Norma. Entonces, aquí vas a tener una capa subrasante conformada por el mismo suelito que estás cortando y debe estar compactado al 95%. Por ende, ¿qué CBR necesitas? El CBR al 95% de la máxima densidad seca. Esa es la razón. Entonces, de ahí, si no has respondido eso, ya te perdiste. 2 puntos al parcial. Qué forma de desperdiciar puntos. Bueno, entonces tenemos nuestra capa subrasante, este es un suelo, y aquí abajo, ¿qué cosa está? El suelo natural. Aquí está el suelo natural. Para calcular el CBR compuesto en esta progresiva, 55 más 500, necesito saber cuánto es el CBR de ese suelo natural. Y ese es dato del problema. ¿Cuánto es, jóvenes? Díganme, por favor, en el chat cuánto es el CBR de este suelo natural en las 55 más 500. Mientras me refresco un poco. 11.3%, jovencitos. Acostúmbrense a colocar con la unidad correspondiente. Ese es otro problema en los exámenes, ¿no? Copian, copian y dejan, o sea, hacen contaminar con otras respuestas. Tienen ustedes las respuestas y alguien, como les dije, pone CBR en kilopascales y copias en kilopascales. Aparece una duda y ¿cómo? Ay, ¿será en kilopascal? No, creo que era en CBR, en porcentaje. Mejor no le pongo unidad y todo sin unidades, ¿no? Todos sus cálculos sin unidades. Es una copia, pues, evidente, ¿no? Sin unidades. Son algunos vicios que uno ve en los parciales, ¿no? Bueno, no les va a pasar a ustedes porque ya les estoy diciendo, ¿no? Pero en este salón no son 55 o 54, pues son más de 70 y en el examen van a estar los 70, los 80, ¿no? Y 30 por lo menos no están escuchando esto. Esos 30 en el examen van a cometer esos errores que estoy advirtiendo ahora. Así ha pasado siempre, ¿no? Eso es el problema de que no asiste. Bueno, CBR igual a 11.3%. ¿Y cuánto es el CBR de la capa subrasante? ¿Cuánto? Ese es el CBR. Ali, 95%. José Luis, 32, 32. Y ahí hay que razonar, ¿no? Ahí tienes que razonar. El suelo natural, que es este suelo del mismo corte, tiene un CBR del 11.3%. Y aquí es el mismo suelo natural, pero es compactado. Entonces es compactado. Acá está densidad natural y acá está el 95% de su máxima densidad seca. Quiere decir
que este suelito compactado pues va a tener siempre un CBR mayor que 11.3. Es la primera deducción que se hace, ¿no? Va a tener un CBR mayor. ¿Cuánto mayor? 32% ya es mucho. 32% pertenece al suelo que está aquí en el ejercicio. Aquí dice 32%, pero esto es un suelo de préstamo de cantera, hemos dicho. Y ese es un corte, entonces no puede ser 32. Además sería exagerado, ¿no? De 11 a 32 es demasiada diferencia, no se da normalmente eso en los suelos, pero podría darse, pero no es el raciocinio correcto. Entonces aquí, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que se hace? No me dan ese dato, no tengo el CBR compactado de esto. Y miren, solo si conozco la norma, sé que aquí necesito este valor y que no me han dado en el ejercicio. Solo si sé la norma. Si no he leído la norma, si no he entendido la norma, ni sabré qué cosa voy a colocar ahí, ni por qué hay que colocar, ni sé cómo se construye eso, ¿no? Se dan cuenta que es sumamente importante que conozcas de proceso constructivo, que conozcas de norma y recién puedes hacer bien las cosas, ¿no? Eso es, pues, ¿no? Ingeniería de pavimentos. Necesitas saber todo ello. Y así pasa también en las otras especialidades, ¿no? Necesitas tener conocimiento teórico para hacer una práctica coherente, ¿no? De acuerdo. Entonces aquí podemos asumir. Puedes, si tienes esto en un ejercicio, puedes decir nota para el desarrollo del ejercicio, ¿no? Asumo, se asume, asumimos, puedes poner, asumimos CBR de la capa subrasante eh, igual a ¿cuánto? Va a ser mayor a 11.3%. Asumimos, tú puedes asumir, por decir, un 15%. Es válido. 15, 16, 14, 15.2, 15.5, ¿verdad? Te das cuenta que puedes asumir cualquier valor. Entonces no pueden coincidir tu asunción o lo que tu criterio te dice con la de otro, con un grupo de 10, 15 alumnos, ¿verdad? Pero en los exámenes virtuales sobre todo pasaba eso, pues, ¿no? Yo les dejaba una pregunta abierta donde tenían que asumir valores toditos con ese mismo valor. Plagio, 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 plagio. De 80 que daban el examen, tenía 20 pruebas en donde no había plagio, ¿no? Y me dedicaba a revisar esas 20 pruebas. Los demás tenían su cero, ¿no? Así pasaba, ¿no? Entonces, 20 pruebitas revisando bien, ya cada uno tiene su nota. Entonces, para mí era pues algo bien relajado calificar 20 pruebas, ¿no? Y el resto pues simplemente se delató con su plagio. Eso es lo que pasaba. Entonces, ¿piensan que un examen virtual es más fácil? No, es más difícil porque uno no puede contra su naturaleza. ¿Y cuál es nuestra naturaleza? A ver, hacer las cosas más fáciles. Y ahí aparecen los problemas. Bueno, estamos diciendo entonces que aquí, como nos falta este valor, podemos asumir y asumimos con criterio. No puedo asumir pues 30, ¿no? Si su valor real es 11.3, no puedo asumir 30, 40, sería una irrealidad, ¿no? Estaría faltando al criterio. 15 es razonable, 15, 16, 17, 18 es razonable. Puedo asumir esos valores en un suelo cuyo CBR al natural es 11.3, no es un suelo malo, es un buen suelo. ¿Cómo sé que es un buen suelo? Por norma también, mira. En la norma, el manual de carreteras. En el manual de carreteras tienes esta tabla. Es la categoría de subrasante en función al CBR. ¿Qué dice? Mire, esto está en en el manual de carreteras, sección suelos y pavimentos, página 37. Ahí lo puedes ver. Dice, categoría de subrasante, ese subcero subrasante inadecuada. ¿Qué es una subrasante inadecuada? Es aquella subrasante cuyo CBR es menor a 3%. Inadecuado. Si es una subrasante insuficiente, es cuyo CBR va de 3 a 6%. Insuficiente. Ese sub2, subrasante regular. Ya se puede aceptar este suelo como subrasante si su CBR es mayor o igual a 6, menor a 10. Es regular.
Y si es más de 10 menor a 20, es buena. Más de 20 menor a 30, muy buena. Y más de 30, excelente. A partir de regular, se acepta entonces una subrasante, un suelo, ¿no? O un compuesto, 6%. Ese es el valor mínimo aceptable. ¿Cuánto tiene nuestro suelito en el ejercicio? 11.3. Entonces, pues, es un excelente suelo, un buen suelo, ¿no? Una subrasante buena, ni siquiera regular, buena, pues más de 10, ¿no? De acuerdo, entonces, ¿ahí qué estás utilizando? Estás utilizando criterio, eso es criterio, conocer la norma, aplicar y hablar con propiedad, hablar con fundamento. A eso me refiero. Entonces aquí asumo que es 15% y es una subrasante buena, ¿no? Superior a 10, subrasante buena. Asumo que es 15%. Asumido. Ya está. Tengo dos capas, tengo esto y ya estoy listo para calcular el CBR compuesto en esta progresiva. ¿Cómo calculo el CBR compuesto? Otra vez me voy al librito, que ya lo debes tener en tus manos. El librito, ¿no? Ya lo estás revisando seguro. Nos vamos a la página 82. En la página 82 está esta formulita que me permite calcular módulo resiliente compuesto de la subrasante. Cuando esta está conformada por más de una capa. En este caso para 3 capas, pero se puede extender para 4 o 5 capas, no hay problema. Dice, módulo resiliente compuesto es igual al módulo resiliente de la capa 1 por el espesor al cubo de la capa 1 más módulo resiliente de la capa 2 por el espesor al cubo de la segunda capa y así sucesivamente sobre la sumatoria de cubos de los espesores de cada capa considerada en el cálculo. Esto lo vamos a usar en términos de CBR. O sea, puede ser módulo resiliente o CBR en todo caso, no habría ningún problema. Es una forma también de utilizar esta fórmula. Entonces, ¿cómo aplico esta fórmula en mi ejercicio? Me voy al cálculo que estamos haciendo y pongo ahí, ¿no? CBR, acá abajo puedo poner CBR compuesto en la progresiva 55 más 500 igual. ¿Qué tengo acá? A ver. CBR de la primera capa, esta es la capa 1, esta es la capa 2. 15%. 15% multiplicado por el espesor al cubo de la capa. El espesor es 0.30 por problema, me dan como dato de problema. 0.30 al cubo más el CBR de la segunda capa, 11.3, el suelo natural, ¿no? 11.3 multiplicado por el espesor de la segunda capa. ¿Y cuál es su espesor? No me dan ese dato. ¿Qué hago? Asumo. Sí, puedo asumir, para eso me dan un dato importante. Me dicen que la profundidad de influencia es de cuánto, de 1,20 m. 1,20 me dicen que es la profundidad de influencia. ¿Qué quiere decir profundidad de influencia? Quiere decir que las cargas aplicadas al nivel de su rasante van a ser significativas hasta 1,20 m. Después son despreciables, no se consideran. Entonces me interesa calcular o las cargas hasta 1,20 m de profundidad. Utilizo esa profundidad de influencia para justamente ahora tener un espesor significativo o un espesor a considerar del suelo natural en función a la profundidad de influencia y completo entonces el problema o este cálculo numérico colocando como espesor de la capa de suelo natural la profundidad de influencia que es 1,20 menos el espesor de esta capa que ya está pues calculada aquí, ¿no? Menos 0.30. Eso al cubo y ya está. Sobre sumatoria de cubos de los espesores. Entonces ahí 0.3 al cubo más 1.2 menos 0.30 que es 0.9, ¿verdad? Elevado al cubo. Listo. Ahí tengo el CBR compuesto de la 55 más 500. Es un corte. ¿Cuánto sale?
Denis, ¿tienes alguna pregunta? No. Cálculos, ahí está. ¿Por qué cometen el error? ¿Por qué pierden puntos, jóvenes? O sea, si les da con 15 decimales, ponen los 15 decimales. Criterio, pues, no se olviden el criterio. Un CBR no puede ser expresado pues, con 15 decimales, ¿no? ¿Cuántos decimales hemos dicho que se debe utilizar en CBR? Cuando calculas el sal debe estar en enteros, no se usan decimales. Criterio. En caso de CBR, en caso de CBR, un decimal, suficiente. Entonces ahí sale 11.43, 11.4. 11.4%. Esa es la respuesta correcta. Nadie dio la respuesta correcta, se perdieron los puntos. Muy bien. Ingeniero, buenas noches. Sí, adelante. Por ejemplo, como el suelo natural, la escarificación se va a aplicar, supongo que se aplicará como es un suelo natural. En este caso no. A ver, bueno, no te he entendido muy bien. ¿Puedes repetir tu pregunta? Pégate al micrófono, por favor, no se te escucha. Ingeniero, por ejemplo, yo tengo una duda. Por ejemplo, siempre cuando es un suelo natural, se Sí. debe aplicar el CB, la escalificación, o sea, esa parte donde tiene vegetación, en la norma dice que tenemos que tener una excavación de 30 Sí, centímetros. Eso se le aplica a todo lo que es suelo natural. no siempre. No siempre voy a escarificar. Si el CBR del suelo natural puede ser, a ver, te dan un CBR de 3% o te dan CBR de 4%. ¿Qué suelo tiene un CBR de 3%, 4%, 1%? ¿Qué suelo tiene un CBR tan bajo? Suelos inadecuados, ¿no? Suelos insuficientes, suelos, arcillas, turbas, materia orgánica. Esos suelos, lodos, ¿no? No llegan pues, ni al 1% un lodo, ¿verdad? Pero eso puedes encontrar en una subrasante, ¿no? Entonces, esos suelos no los vas a escarificar, ¿no? Si ves que un suelo tiene 3%, escarificas, estás tirando la plata, pues, ¿no? Lógicamente, por falta de criterio. ¿Cuánto es el CBR mínimo que debe tener tu suelo para quizá ponerte a escarificar y compactar? Pues mínimo un 6%, ¿no? Tiene 6%, ahora recién considera si el suelo es competente o no para estar en la subrasante. ¿Cómo sabes si es competente o no? Si es un suelo aceptable o no. ¿Quién te dice eso? La especificación técnica. Las EG 2013 te dicen qué características mínimas debe tener este suelo para estar en una subrasante. Si no cumplen esas características, tienes varias opciones. Uno, mejorarlo, reforzarlo, estabilizarlo. Estabilización mecánica puedes utilizar. Estabilización mecánica es compactar o combinar, mezclar suelo, ¿no? Esa es una forma de estabilizar. Eso no da resultado, no es suficiente, prueba de estabilización química. Utiliza cemento, cal o algún químico para estabilizar ese suelo. No funciona o es muy costoso, puedes probar otras alternativas. Utilizar geosintéticos. ¿Qué tal si tienes lodo? ¿Ah? Acá tienes lodo, tienes una altura de 2 metros lleno de lodo. ¿Vas a poder estabilizar el lodo? No. Con geotextil o geosintético a veces no es posible. ¿Qué haces? Tienes opciones de hacer un enrocado, un pedraplén. El enrocado cuesta muchísimo y a veces no hay roca. Entonces, ¿qué haces? Estás obligado a estabilizar y la estabilización puede resultar muy costosa o muy difícil de hacer. Entonces el manual de carreteras te da esas opciones. Lee el manual de carreteras. Te dice, si el suelo es así, si presenta esas características, puedes estabilizarlo, puedes utilizar diferentes alternativas de estabilización. Y si así no resulta ser económico, opta por reemplazarlo o por cambiar el trazo. O sea, se llega hasta la alternativa de cambiar el trazo.
Pero, ¿qué te va a hacer tomar una decisión? Un análisis económico, técnico de la solución que des. Para hacer eso, quien tenga que hacer ese análisis, ese planteamiento y decir, esto se hace, tiene que ser pues un especialista, ¿no? Un especialista que presente su estudio y su alternativa sustentada. Entonces se procede de esa forma. ¿Qué es un especialista? Es un profesional que ha hecho sus estudios de pregrado o posgrado, ¿no? En la especialidad geotecnia, transportes. Puede ser un diplomado o una maestría, ¿no? Entonces ellos son especialistas y están pues certificados, calificados para poder plantear esas soluciones. Entonces no siempre va a ser escarificar, ¿no? Dependiendo de las características del suelo. Bueno, algo más te iba a decir con esta pregunta que has hecho. Eh, bueno, es todo lo que, bueno, podría mencionarte para que entiendas el procedimiento de construcción. ¿Hay algo más que quisieras preguntar? ¿Con quién estoy hablando? No sé. ¿Está bien? ¿Completo o falta? Sí, ingeniero, entendido. Muchas gracias, José, por la duda. Correcto. Listo. Entonces aquí hemos calculado. Ali, ¿cuál es tu pregunta? Ingeniero, en lo que es por acá, por salir a Cusco, la segunda circunvalación que se estaba pasando anteriormente, creo que ahora Sí. está parado. Esa parte, lo que es movimiento de tierras, lo sacaron, lo escarificaron como 60, 70 centímetros, pero no han compactado, simplemente de frente lo metieron lo que es las rocas, enrocado de frente lo hicieron. Eso es correcto, ingeniero. En una base de terraplén, sí. Cuando tú cortas y estás a 70, 80, sería insulso compactar, ¿no? Peor aún si estás en zona urbana, pues ¿qué cosa vas a hacer compactando cuando es escava 80? Vas a romper todos los tubos, ¿no? Y es más, colocas enrocado el pedaplén encima, igualito se van a romper los tubos también. Pero si vas a colocar enrocado pedaplén, no tiene sentido hacer el perfilado y compactado. No tendría sentido, ¿no? Entonces, ¿cuándo compactas? ¿Cuándo densificas? Cuando vas a colocar capas de relleno, ahí sí hay que darle su perfilado y compactado, generalmente. Pero cuando o ves que es un suelo inestable, considera la eliminación de ese suelo. Es demasiado espesor, no se puede eliminar, muy costosa la eliminación, estabilízalo. ¿Cómo estabilizas? Enrocado o pedraplén. Y para ellos, miren, obviamente si coloco un pedraplén o un enrocado, no tendría sentido compactar. ¿Por qué? Porque el pedraplén colocado, hay que colocarlo en espesores pues, de 30 para poder compactar, ¿no? Se va a hincar pues en el suelo, ¿no? Las piedras se van a hincar en el suelo malo y estabilizándolo, ¿no? Entonces, ¿para qué te sirvió compactar si es un suelo inestable? Es más, hasta de repente no se puede compactar, ¿no? A ver, mete un rodillo pues cuando tienes un suelo inestable o saturado y todo ello, el rodillo se te queda adentro, ¿no? Podrías compactar con un pata de cabra, igualito, se te queda adentro, o sea, son casos en donde la experiencia demuestra que si vas a hacer un arrancado para plane, no es necesario compactar. ¿Está claro, Ali? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Ya. Muy bien. Entonces, ahí les cuento una experiencia, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar como residente de obra en la circunvalación noroeste, ¿no? Del Parque El Cholo hasta Óvalo salía al Cusco, en el año 2005. Ahí eh, estuvimos pues en esa obra, ¿no? Y en el tramo que está justamente al frente del Politécnico, encontramos en la subrasante un suelo totalmente inestable. Es decir, aparentemente cuando hemos hecho el corte, se tenía pues un suelo, digamos, insuficiente, ¿no? CBR menor a 6%. El CBR era de unos 4% más o menos, pero habiendo cortado una profundidad de 70 centímetros más o menos, ¿no? Ocurre que se observa ese caso, se corta, se retira el material y empezamos a hacer el relleno.
el relleno o cuerpo de un terraplén de una altura de 70 centímetros. A medida que se iba haciendo el relleno, se transporta el material, se compacta, y resulta que el relleno se iba compactando, pero cada vez se movía, ¿no? El relleno parecía una balsa. Incrementamos una capa más por si acaso, o sea, después de los 30, otros 30, y seguía la balsa. Se movía todo, era increíble. Entonces no servía no podías pues encima colocar subbase y base porque tu subrasante no estaba estable. ¿Qué pasó? Se llamó al laboratorio y quiere decir el análisis, una perforación más allá de los 70, a ver qué cosa teníamos abajo. Efectivamente se trajo una posteadora y se empezó a perforar, y perforando los 70, siguiendo, digamos, excavando un poco más de profundidad, empezó a aflorar lodo. Más o menos unos 100 metros, justo al frente del poli, empezó a aflorar lodo. Es increíble. Y el CBR de lodo es pues cero, ¿no? No tiene resistencia al corte por punzonado porque es lodo, barro. ¿Qué profundidad tenía el lodo? 2 metros y más. Era profundo. ¿Qué ibas a hacer? Es lodo. En 100 metros por un ancho de la calzada de ese lado era 11 metros más o menos, 12 metros la calzada, ¿no? Sí. Y tenías barro adentro. Ahí no podías construir ni una subrasante ni nada. 100 metros más o menos en ese problema. ¿Qué hicimos? La opción más económica ahí era hacer un enrocado, ni siquiera pedraplén, enrocar. Y enrocado significa colocar rocas mayores a 60, 70 centímetros de diámetro. O sea, rocas de 1 metro, 1,5 metros. Con eso haces un enrocado. Imagínate una roca de 1,5 metros de diámetro en promedio. Si son más, mejor, ¿verdad? Busca pues en Juliaca ahora rocas de medio metro a roca para enrocar. Entonces, ese trabajo se hizo, fue muy, muy interesante. Eh, Se botó todo lo que habíamos colocado, se empezó a excavar, entraron tractores ¿no? Para quitar el material que habíamos colocado. Los tractores se plantaban en el lodo, ¿no? O sea, empezaban a cortar, y cada vez que se cortaba se hacía más débil y se plantaban y se llegaron ¿cómo se dicen?, a fangar en el lodo. Ya no podían salir los tractores. Imagínate una vía así, teníamos 2 tractores metidos en la zanja y no podían salir. Cada vez que se movían se metían más adentro. Ese tipo de casos ocurre en la práctica, en la vida real. Y a veces eso no está pues en las normas, ¿no? No está, es una experiencia particular. Cada obra, jóvenes, tiene una cosa particular, un reto particular que tú tienes que superar con conocimiento de normas, con experiencia, con todos los recursos que puedan. Tienes que consultar especialistas y todo ello. Felizmente en una obra como esa vía, como cualquier carretera, por el presupuesto que tiene, hay bastantes profesionales involucrados, ¿no? Hay bastantes especialistas y se hallan soluciones conjuntas, ¿no? Multidisciplinarias a veces. Entonces ahí bueno, tuvimos que traer otros tractores para que jalaran a los tractores que se habían ya atollado y fangado en el lodo y no podían salir por los medios. Y lo que se hizo es algo bien curioso, ¿no? Es una anécdota muy, muy bonita esta. Eh, por el Cerro Guaynarroque, ustedes no sé si recordarán, en ese tiempo no había muchas viviendas, pero si uno caminaba por las faldas del Cerro Guaynarroque, Cerro Espinal, Santa Cruz, Monos, había bastantes rocas ahí al costado de los caminos de herradura o caminitos. Y había roca, ¿de dónde habrá salido? Pero habían rocas, tremendas rocas estaban ahí. Entonces ahí recordamos y cuando salimos a buscar roca justamente vimos eso. Entonces agarramos los boquetes del municipio, el cargador del municipio y a recolectar las rocas que estaban por ahí botadas, ¿no? O sea, no nos costó tampoco conseguir rocas de una cantera. Las recogimos de las faldas del cerro y eran rocas enormes, ¿no? O sea, imagínate estar excavando esa zona, empezaron a llegar los volquetes con la roca
Un volquete llevaba una o dos rocas nomás porque eran muy grandes. Y al frente del poli teníamos montones de roca. Era tal cantidad de roca que los vecinos decían que acá están locos, ¿no? ¿Dónde van a meter tanta roca? Y en algún momento también nosotros nos asustamos, ¿no? En realidad, ¿no? Decimos, "Uy, realmente es harta roca, ¿no? Laboratorio, ¿está seguro que es tanto? Sí, está. Hemos medido así, sí, son 2 metros y más. Bueno, ahí está uno, pues, para asumir la responsabilidad, para asumir ese tipo de cosas, jóvenes. Ustedes tienen que estar preparados, ¿no? Psicológicamente, técnicamente, porque son decisiones que implican mucho gasto, implican responsabilidades, imagen, muchas cosas. Para eso se están preparando, ¿no? Así que ponte a estudiar, toma en serio tu formación. No es un juego ser ingeniero civil, ¿no? No es un chiste, joven. Y la vida, en la vida profesional te va a exigir competencia. Y la competencia no se adquiere pues sobornando, ¿no? Se adquiere estudiando, se adquiere haciendo bien las cosas. Entonces, esta experiencia que te cuento nos enseña muchas cosas, ¿no? Entonces, en un momento dado se revisan los cálculos, son volúmenes simplemente, ¿no? El volumen, y teníamos tanta roca que ya equilibraba ese volumen y empezamos a enrocar. De la roca que estaba botada al costado de la carretera todavía no se podía colocar adentro. Cuando ya empezamos a colocar la roca, se colocaban rocones de 1,5 metros de diámetro, eran inmensas rocas. Y esas rocas inmensas pues simplemente terminaban desapareciendo en el subsuelo. Increíblemente se entró toda la roca y nos faltó incluso más roca. Se hizo un enrocado enorme ahí. Luego del enrocado todavía se planteó un pedraplé en capas anticontaminantes y recién la subrasante se estabilizó y se pudo concluir ese tramo. Eso pasó en Juliaca. Y hay muchos tramos en Juliaca que tienen esos problemas. Hacer pavimentos en Juliaca es todo un reto, jóvenes. Todo un reto, porque ustedes empiezan a excavar donde sea. Si están en ciudad, van a encontrar tuberías de desagüe, tuberías de agua y todas, incluso ya de esas que ya están ya prohibidas para su uso, ¿no? Tuberías de fierro fundido, de asbesto cemento. Y ustedes encuentran tubería de asbesto cemento de agua, por ejemplo, en un pavimento que están haciendo, ¿continúan la obra? No pueden continuar, ¿no? Ahí hay que hacer un adicional, tienen que cambiar toda esa tubería por una tubería de PVC. Ya es nociva, o sea, se ha descubierto que es nocivo para la salud, tuberías de fierro fundido o de asbesto cemento, se tiene que cambiar. Y a veces en los expedientes técnicos no consideran ello, ¿no? Simplemente está el pavimento, pero tú, como responsable de obra, encuentras que hay tubería no adecuada y encima vas a hacer un pavimento nuevo, es arrojar la plata al agua, ¿verdad? Entonces ahí hay decisiones que hay que tomar, tienes que discutirlas con la máxima autoridad, un grupo de regidores, ponerlos, ¿y cuánto es el adicional? Calcula pues el adicional, ¿no? Hay que hacer expedientes adicionales, todo eso pues es para lo que te están preparando en tus 5 años de universidad, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, esas son algunas experiencias que se puede de repente traer al caso cuando estamos trabajando y estamos viendo estos asuntos de cálculo. Muy bien, ya hemos determinado el CBR compuesto de la progresiva y aquí ya colocamos ese dato, ¿no? 14,4 que hemos determinado, CBR compuesto en las 5 más 500, 55 más 500. Completamos los datos, CBR de la capa subrasante, ya sabemos que es 32%. CBR de relleno, no ha habido relleno en esta progresiva, no se pone nada. Espesor de la capa subrasante también es 0,30. Espesor de relleno, no hay relleno. Espesor de suelo natural, no se ha considerado suelo natural en el cálculo y ese es el cero recompuesto. De una progresiva. Queda para ustedes, para la siguiente clase, hacer el cálculo de estas otras. De seguro vas a tener algunas dudas, ¿no? Y algunas preguntas. Entonces, ya siquiera con eso, en la siguiente preguntarás. Porque pasan 2, 3 clases o pasa una clase y al día siguiente no preguntan nada, o en la siguiente clase no preguntan, pues, ¿no?
Porque no sé, pues no se ponen a estudiar, no sé, ya está cerca su examen también, ¿no? Y no han preguntado nada para su examen. Bueno, estarán bien preparados, me imagino, ¿no? Nos vemos el jueves, jóvenes, en la fecha de su parcial. Hemos terminado, nos quedamos acá, te estoy dejando como tarea esto. Ponte a trabajar en tu cuadernito. Bye, jóvenes, buenas noches.